setmana més, l'espai a la brúixola per parlar de salut mental. En aquest cas volem abordar un problema de comunicació i de llenguatge relacionat amb la nostra ment. Volem parlar del tartamudeig, Jaume. Com afecta aquesta condició a les persones que el pateixen i com hem de tractar una persona que el pateix en el seu dia a dia? Es pot entrenar i millorar? Aquestes són algunes de les preguntes que ens venen al cap i que avui mirarem de resoldre. Doncs per mirar de treure'n l'entrellat saludem al David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicostet Nasplugas i a Cepteco a León. Com cada dilluns, David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes. A veure, per començar, com podem definir el tartamudeig i les seves característiques? Es un diagnóstico, ¿no?, que personas que nos estén escuchando que trabajen en centros de psicoterapia o logopedia es bastante común en la infancia. Entonces, el nombre técnico es trastorno de la fluidez del habla al inicio de la infancia, ¿no? El trastorno, no el diagnóstico, digamos, el manual diagnóstico. Luego en el CIE, ¿no?, lo que es el índice de enfermedades diagnósticas de la OMS, tenemos lo mismo, ¿no?, unas características muy similares, es decir, que es la fluidez, el parada, es decir, problemas en mantener un discurso, ¿no?, la prosodia, el ritmo del lenguaje. Aquí lo único que sí que te ponen que hay un trastorno, digamos, en la vida adulta, ¿no? Es decir, el DSM no te lo pone solamente decir la infancia y la otra parte de la vida adulta. Entonces es un diagnóstico muy basado en el neurodesarrollo, en la infancia, es decir, con un inicio entre los 2 y 7 años, que puede ocurrir en la vida adulta, pero realmente la vida adulta tiene otras características que ahora podemos explicar, pero al final es un tema que a muchísima gente le genera mucho dolor, mucho sufrimiento, porque claro, al final somos humanos, nos comunicamos primordialmente a través del lenguaje, ¿no? Ahora con el lenguaje hablado, aunque llama redes sociales, internet, el cara a cara en muchísimas cosas es realmente importante. Y se suele hablar un poco de la ansiedad, es decir, que quede claro que no está causado por la ansiedad, es decir, no es que normalmente en la infancia el niño o la niña sea como muy tímido, hay un patrón, es decir, normalmente un patrón de tartamudeo y cierta timidez, pero es lo típico, ¿no? De que fue antes el huevo o la gallina, es el tartamudeo que no ha provocado que sea tímido o la timidez lleva el tartamudeo. Entonces, tengamos en cuenta que, bueno, a veces aparece de manera, ¿no?, el neurodesarrollo es muy, es decir, es volátil, el cerebro, ya lo hemos hablado, no muy sensible. Tema que hay personas o niños o niñas que esto se queda, esto se mantiene, y el problema es que genera mucha conducta evitativa, mucho retraimiento. Primero, porque la persona no quiere pronunciar palabras que le generan dificultad, y luego, si ve que se ríen de él o de ella y ven que no encajan en un discurso y la gente no tiene paciencia con ellos, se retiran y se pueden aislar. Entonces, en tema de niños y niñas, por ejemplo, el tema de bullying, sí que se ha visto que cualquier cosa que un niño o una niña no haga como los demás, como el grupo, será criticado. Entonces hay que tener cuidado en detectarlo, porque si se deja fluir sin más, puede provocar problemas de ansiedad, depresión y aislamiento grave. Com de comú és el tartamudeig? Deies que es veu bastant en nens? Sí, en niños la etiqueta es, bueno, el rango no es pequeño, puede llegar a un 5 o 10%, incluso en adultos es mucho más bajo. Y al final, como digo, el concepto de la ansiedad es muy importante, que hay un tema de lo que se llama ansiedad de ejecución, ¿no?, de explicar, ¿no?, porque estoy hablando con mis amigos tranquilamente y cuando tengo que exponer algo en público me pongo nervioso. Evidentemente es un tema, bueno, de que nos sentimos jugados, de ansiedad de ejecución, pero al final es que no se sabe muy bien, es decir, no hay una causa etiológica como tal. En el tratamiento hay un tema bastante paradójico que es importante resaltar, que parece que espontáneamente desaparece más rápido que con un tratamiento. Es decir, esto sonará un poco contraintuitivo, ¿no?, porque es un trastorno con un protocolo, con una intervención y unas intervenciones pautadas, pero parece ser que por sí mismo, es decir, el no intentar hacer nada tiene incluso a veces un índice mayor de éxito que el tratar el tartamudeo. Entonces, si lo detectamos en nuestros hijos, hay que estar atentos. Podemos pensar que es una determinada fase. El tema es si eso se encasquilla, si eso se mantiene demasiado en el tiempo. Entonces aquí un poco de polémica por eso, porque se intenta hacer etiquetas o categorías o planes de tratamiento, que existen protocolos, pero es que, como digo, el mayor índice de éxito es la remisión espontánea. Entonces al final puede ser algo como normal en la adquisición de un lenguaje, ¿no?, de cómo se establecen reglas, estructuras, ¿no?, del propio lenguaje que tenemos, pero eso en determinadas personas se queda ahí y le genera problemas, como os he ido hablando, que pueden ser bastante graves. Deies que en el cas de la vida adulta hi havia dues característiques. Sí, la vida adulta, claro, si aparece la vida adulta es normalmente, bueno, esto no es científico 100%, pero puede ser síntoma de que haya a lo mejor una afasia, un ictus, ¿no?, es decir, un tema más médico, ¿no? Es decir, el diagnóstico, por ejemplo, en niños se ha visto que puede tener una conducta psicógena, ¿no?, de demasiada exigencia, hay un entorno demasiado, bueno, rígido, inflexible con los errores del niño o de la niña, o un hecho que le ha generado mucha ansiedad, que eso hace que
bueno, a partir de ahí pues esté más nervioso, nerviosa o simplemente el bloqueo del lenguaje. Pero en adultos, como digo, es un tema que suele ser a lo mejor índice de enfermedad mental y claro, en adultos es incapacitante incluso económicamente, ¿no? Porque el niño o la niña al final es un entorno escolar donde hay que tener cuidado y ser controlado, pero a muchos adultos les incapacita para pues tener un trabajo, ¿no? Imaginemos ya, claro, ser locutor de radio sería como el ejemplo extremo, pero trabajos sencillos como a lo mejor trabajar cara al público en una ventanilla diciendo cosas rutinarias puede ser muy problemático. Entonces, la incapacidad econòmica social és bastante relevante a l'hora de verlo con adultos. I per què apareix en certes persones? És més orgànic, és purament psicològic? Aquí hay estudios de, pues como casi todo, genética. Es decir, que al parecer hay determinados componentes genéticos que si en una familia hay más, digamos, elementos, pues no, personas que cumplen esas características es más probable desarrollarlo. El por qué aparece, como digo, no es un tema de ansiedad, es decir, la ansiedad no es la causa, puede ser más bien un mantenimiento. Y al final, como digo, la infancia, pues hay etapas de neurodesarrollo, parece ser que a lo mejor, ¿no?, el aprender las sílabas, ¿no?, el tema de la fonética. Entonces hay estudios de que hablan de que en ciertas zonas del cerebro, ¿no?, como las zonas de Broca o zonas temporales del cerebro parietales que hacen como un bucle comunicativo, puede haber problemas neurológicos o, bueno, de irrigación sanguínea, ¿no?, que esas áreas cerebrales no funcionan de la misma manera que en otras personas sin tartamudeo. Esto al final, los estudios de neuroimagen es con pinzas porque esto de el cerebro y demás tampoco es complicado de interpretar, pero la base normalmente es genética con un componente probablemente de aprendizaje, ¿no?, de un bucle de retroalimentación, pues por lo que sea el lenguaje no se desarrolla de la manera adecuada y que eso por genética o, bueno, por esta serie de factores, ¿no?, por ansiedad, retraimiento, se puede generar una tormenta perfecta que la persona siga manteniendo este trastorno que, como digo, normalmente remite solo, siga teniendo tartamudeo en la vida adulta. Si no acaba remitint, quin seria el possible tractament? Aquí, bueno, en niños o niñas estar atentos de que a lo mejor sin más de 4 o 6 meses de tartamudeo hay que prestar atención. Al final hay protocolos, ¿no? Y por ejemplo, lo más, buscando, bueno, en fuentes bibliográficas, un programa que se llama Lizcombe, ¿no?, que habla, pues, primera fase de intervención y luego de mantenimiento. Había cierta crítica con los trastornos, perdón, con los tratamientos, porque eran como muy biomecánicos, es decir, desde hace 100 años hay diagnósticos y tratamientos del tartamudeo muy poco concretos, es decir, un poco, no decir, con un poco, digamos, consistencia clínica entre ellos, es decir, con mucha divagación, y al final la idea es que el tratamiento tiene que ser un poco más holístico, ¿no? Ahora los protocolos de intervención no solamente, pues empezábamos contando, pues venga, número de sílabas, que se tartamudea, hacer como un tema de aprendizaje más mecánico, y ahora se trabaja más el aspecto emocional y afectivo, ¿no? Esto se trabaja mucho en salud mental, el niño y la niña tú lo trabajas en la hora de, por ejemplo, de reeducación o de terapia, pero luego normalmente viene acompañado de psicoeducación en casa. Entonces, el protocolo que he nombrado y ahora las terapias van más enfocadas, como digo, al holístico. Ya no tanto, pues también al tema logopedia, mecánica, de pues lenguaje, posicionar la lengua, aspirar el aire, también hay un tema de aspiración del aire, a lo mejor de la glotis, hay que muchas variables, pero al final es, bueno, el entorno familiar, ¿no? Es decir, a lo mejor ese niño o una niña hay un patrón de vive un entorno muy restrictivo, donde cualquier tipo de error, cualquier tipo de fallo es penalizado. Entonces, no, el tartamudeo es un bloqueo, es un problema de la fluidez. El pensamiento sigue fluyendo, no es que él tenga un problema de pensamiento, pero ¿qué quiere decir? Si hay un bloqueo en el lenguaje, la falta de fluidez es síntoma a lo mejor que, como digo, vive en un entorno muy hostil o muy restrictivo, es muy punitivo, pues a poco reforzante, o a lo mejor donde el lenguaje está considerado como muy importante y, como digo, ¿no?, es decir, niños o niñas a lo mejor con poca paciencia de aprendizaje en su entorno inmediato. Llavors, quan abans es tracti, és més fàcil també de solucionar? Como cualquier diagnóstico, pero claro, aquí se da la paradoja de que a lo mejor prestándolo mucha atención se recupera peor, es decir, lo que he hablado antes de recuperación espontánea, con lo cual yo creo que aquí el protocolo, el diagnóstico sería, o la recomendación, dejar una pequeña ventanita de que eso puede irse y volver, porque a lo mejor podemos centrar todos los recursos en hacer una reeducación a un niño o una niña, psicólogos, logopedas, psicoterapia, trabajo en el cole, y a lo mejor eso se va por sí mismo. Entonces, como digo, pues es un diagnóstico a veces un poco errático, que tiene su etiqueta diagnóstica, tiene sus protocolos, pero vuelvo a insistir que el tema de la revisión espontánea no suele ocurrir en muchos diagnósticos de salud mental, es decir, una depresión, una ansiedad, o en muchos casos dislexia, autismo o trastorno de déficit por atención, que está metido dentro, por ejemplo, trastornos de neurodesarrollo, no remiten solos, es decir, no se van por sí mismos. Este trastorno de la fluidez al inicio de la infancia, del habla, sí,
Entonces es prestar atención, a lo mejor dejar una ventanita a lo mejor un poco mayor que otros diagnósticos, pero como digo, cuanto antes intervenga mejor, hay protocolos reeducativos, y en la vida adulta lo mismo, trabajar con alguien que te enseñe pues la mecánica del lenguaje, pero también el tema de las emociones y la autorregulación emocional, que suele estar visto que personas con tartamudeo a veces tienen como reacciones más virulentas o más viscerales. Hi ha casos sorprenents que em venen al cap, com per exemple aquells casos que són tartamuts, Sí. però que quan canten Claro. són capaços de cantar sense tartamudejar. A què es deu això? Esto es un tema, por ejemplo, decían que, bueno, la película Circuito del Rey o Newton, que era tartamudo, esto al final suele ir relacionado con circuitos cerebrales, ¿no? Es decir, uno cuando canta, evidentemente está hablando, ¿no? Está diciendo cosas, pero no sigue un ritmo prosodia normal, es decir, uno cuando canta cambia la musicalidad del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si queremos aprender un idioma, la fonética, la gramática es muy complicada, pero probablemente lo más difícil que yo personalmente pienso de un idioma es la prosodia, es el ritmo. Es decir, uno puede aprender inglés, francés o alemán, pero el ritmo del lenguaje es diferente al castellano o al catalán seguramente. El tema de cantar es un poco lo mismo, es una musicalidad, una prosodia diferente, estás haciendo como otro esfuerzo mental. Entonces, claro, es lo que has explicado, Jaume, que en muchas terapias se hace como experimentos con la persona. Ahora di esto cantando, ahora di esto rapeando, ahora di esto como si estuvieras imitando un acento de otra parte del mundo, ¿no? Entonces, al final, son circuitos cerebrales que, como digo, a lo mejor hay algo en el bucle de aprendizaje que al hablar se ha quedado encasquillado, en cambio le haces otra actividad cerebral muy similar y ese bucle desaparece, y ese bucle se desbloquea. Entonces es interesante eso, porque en terapias de intervención a este problema se juega un poco con eso, hace estos diferentes ejercicios, canta, habla más lento, ralentízalo. Por ejemplo, una pauta puede ser con personas con tartamudeo, con niños, es ralentizar un poco la conversación para darle tiempo a su cerebro a que siga el ritmo, porque como digo, no es un trastorno de lenguaje, no es que la persona no entienda el lenguaje, simplemente es un problema del ritmo, de la fluidez. Entonces, puedes hacer experimentos, decir al niño, pues cántamelo. Hay gente que también se atasca o tiene que cantar, pero sí que al final es un diagnóstico que sí, hay indicios de temas del cerebro, de zonas del lenguaje, pero no se pueden dar como, digamos, respuestas categóricas, el por qué ocurre, el por qué se trata y por qué ocurre, sabiendo que hay mucha diferencia individual. Quan ens trobem una persona que el pateix i Sí. que no és allò tant algú proper, però ens el trobem al nostre dia a dia, Sí. com hem d'actuar? Perquè entenc que ajudar-lo a acabar les frases, això no és positiu. Claro, eso, las personas son plenamente conscientes de lo que les ocurre, entonces es pues parar un poco el ritmo y a lo mejor un poco reforzar, es decir, sobre todo es alguien más joven o alguien que tenemos un interlocutor que tenemos delante, entender que la otra parte al final se va a expresar bien, es decir, no tiene un problema de comunicación como tal. Entonces es, como he dicho antes, ralentizar un poco la conversación, simplemente ir un poco más lento, porque les puede ayudar. Estas personas saben perfectamente un poco lo que les va a venir a la cabeza, entonces como que anticipan el tartamudeo. Entonces sería, bueno, lo que se llama un poco en psicología extinción operante, que es ignorar las claves. Es decir, si tú pones alguna cara, un gesto pequeño, un comentario, ¿no?, te coges de hombros cuando la persona tartamudea, eso será un bucle de retroalimentación, con lo cual hay que intentar no acompañar con este bucle de retroalimentación, porque la persona ha aprendido que cuando se para al hablar o tiene problemas al hablar hacia la fluidez, la otra parte hará un gesto, o hará un comentario o hará cualquier tipo de reacción. Entonces, si rompemos esa asociación, que es un poco, por ejemplo, los que trabajan las terapias y los protocolos, es romper un poco los bucles asociativos. Entonces sería comprender y un poco y ralentizar. Per tant, fer com si no passés res, deixar-li més temps i... Exacto, y escucharle, y al final, bueno, como digo, a lo mejor, habrá trabajos o vivencias que a lo mejor sea complicado, ¿no? Una persona con tartamudeo, por ejemplo, es lo que hacéis vosotros, un tema de locutor de radio, pero al final no significa que esa persona sea incapaz, simplemente normalmente, como digo, la mayor variable aquí parece que es la genética. Típico, bueno, lo que puede ser un tema del lenguaje, el mutismo, qué personas son los niños, ¿no?, que dejan de hablar por un tema traumático, que esto ha ocurrido y es tipificado. El tartamudeo será muy fácil decir que es porque ha ocurrido algo traumático, porque ese niño o esa niña es muy ansioso, pero es mucho más complicado que eso. Entonces, al final si existe la vida adulta, dar, bueno, margen, ralentizar, no reaccionar, y si, insisto, aparece de repente en una persona que no tiene tartamudeo, sí que sería necesaria una revisión neurológica, porque puede ser un indicio de, bueno, pues de un tema neurodegenerativo, Alzheimer, Parkinson, o un tema de ictus, o un tema de afasias, ¿no? Es decir, entonces, si aparece de la nada, ¿no?, de manera espontánea en la vida adulta,
sí que debería tener como una atención médica como bueno, prioritaria, por así decirlo. Clar, i en casos de persones que ho pateixen també és important un punt de vista psicològic, sobretot en casos en què es retroalimenten de pensaments negatius, no? De no vull tartamudejar, i el que passa és que t'acaba passant encara més, ¿no? Es lo que hemos comentado, la autorregulación emocional, que hay estudios que hablan que cuando estudian con niños, parece que estos niños son más reactivos a los estímulos, ¿no? Ansiógenamente, y que también como que bajan a nivel basal más lento. Entonces, los entrenamientos de relajación, respiración, típico de mantener buen sueño, buena dieta, desde luego que es fundamental, porque estas personas les ayudan. Claro, esta persona ya viene con una ansiedad anticipatoria, ¿no? De voy a ser juzgado porque tartamudeo. Y esa ansiedad anticipatoria, genera como una profecía autocumplida. Entonces, los grupos de apoyo y sobre todo niños y niñas, ayudarles a autorregularse emocionalmente es factor protector ante todo, y por ejemplo también en el tema del tartamudeo, que hemos dicho que la ansiedad es un mantenidor bastante importante. Doncs David Cueto, gràcies per aquesta secció al voltant del tartamudeig aquest dilluns. La setmana vinent més. Gràcies i bona tarda. Muchas gracias.